Luego de las sangrientas batallas defensivas a inicios de julio de 1941, que se describieron en el video anterior, el batallón de reconocimiento bajo el mando de Kurt Meyer continuó el avance general hacia el este junto con su división la SS Leibstandarte. El enemigo en este periodo estaba en un estado de confusión y retirada general, a la vez que perdiendo enorme cantidad de material y hombres en batallas que no lograban frenar el avance de los alemanes. Al menos por ahora, Meyer y los alemanes en general, podían pensar en una futura victoria del Tercer Reich. Entonces, sin más que agregar, empecemos. A eso de las 3 de la mañana del 30 de julio de 1941, nos detuvimos al sur de los suburbios de Siebermanovka y cubrimos el flanco derecho de nuestra división, la cual estaba siendo atacada. A las 5 de la mañana alcanzamos Lechanovka, asentamiento que estaba defendido por grandes fuerzas enemigas, compuestas de artillería, morteros, ametralladoras pesadas e infantería. La segunda compañía del primer batallón de reconocimiento de la Leibstandarte se quedó atrapada en uno de los pantanos que estaban en las inmediaciones de esa villa y fue acorralada contra el suelo por un terrible fuego de artillería rusa. Granadas de mortero y munición de artillería llovía sobre nuestros camaradas. La primera compañía también estaba bajo fuego enemigo, aunque el ataque contra esta compañía era de ametralladora y de fusil. Al mediodía, las fuerzas enemigas intentaron penetrar hacia el este, evidentemente el enemigo intentaba esquivar la operación de envolvimiento y quería a toda costa llegar hasta sus fuerzas amigas principales. Los tanques soviéticos avanzaron a toda velocidad contra nuestros vehículos y motociclistas. Ante esta situación, lo correcto era retroceder a las compañías del campo de batalla, ya que esta infantería ligera no podía hacer nada contra blindados enemigos. Sin embargo, esto era imposible debido al espeso fuego de artillería enemigo. Durante las escaramuzas que nuestras atrapadas compañías tenían con grupos aislados de infantería enemiga, el SS Untersturmführer Bomber que comandaba uno de los pelotones de la segunda compañía murió. El comandante de la segunda compañía, el valiente Hauptsturmführer Cross, quien había defendido las posiciones de todo el sector en la batalla anterior tan tenazmente, fue herido de gravedad, por lo que el Obersturmführer Beck asumió el mando momentáneamente. La mala suerte al parecer estaba enfadada con nosotros, puesto que un fragmento de metralla le arrancó la parte inferior de la mandíbula a uno de nuestros camaradas más jóvenes, el SS Schütze Grossmann. Arriesgando sus vidas, sus camaradas lograron evacuarlo hacia la retaguardia, corriendo por entre las bombas que levantaban barro, humo y fragmentos de metralla. Durante estas horas, la suerte volvió a cambiar y ahora jugó a nuestro favor, ya que una compañía enemiga que intentaba escabullirse hacia el este fue capturada luego de que fuese rodeada por varios de nuestros vehículos acorazados en un movimiento de pinza. El 31 de julio, nuestro batallón recibió la orden de ser transferido al comando operacional del 48º Cuerpo Motorizado, cuya tarea era alcanzar Novoarjángelsk y completar el encierro de los soviéticos en el embolsamiento de Umán. Llegamos a Novoarjángelsk exactamente en el mediodía sin ningún percance de importancia. Este asentamiento se encuentra en el banco izquierdo del pequeño río Sanuka, que fluye de norte a sur y era impasable por los tanques debido a sus empinadas riberas. Apenas llegamos a las primeras casas de la villa comenzamos a ser sujetos a intenso fuego de artillería desde el oeste. Al noroeste de la ciudad notamos una batería alemana, vehículos y personal que se movía hacia el noreste. Aparentemente, estos camaradas nos confundieron con rusos y comenzaron a bombardearnos. Afortunadamente, el incidente no duró mucho y el fuego se detuvo. Una vez en la villa, de entre las casas y edificios fuego de fusil comenzó a llover sobre nosotros, mientras nos acercábamos al puente que cruzaba el río Sanuka. En el camino encontramos un vehículo acorazado abandonado, perteneciente al 16º Batallón de Reconocimiento. En lo que respecta al puente, este había sido dañado. Hacia nuestra retaguardia, el primer batallón del primer regimiento de infantería de las SS había llegado a Novoarjángelsk y había capturado la zona suroriental de la villa en salvaje lucha. Luego de enterarnos del éxito de nuestros camaradas me sentí mucho más tranquilo, claramente podíamos confiar en Fritz Beth, su comandante. Nuestros batallones se reunieron y nuestros camaradas revisaron el asentamiento y para las 6 de la tarde todo el lugar ya estaba bajo nuestro control. Sin embargo, además de mis vehículos acorazados, no contábamos con armas antitanque o de mayor calibre y esperábamos un ataque enemigo. Cuando la oscuridad se adueñó del cielo, el enemigo comenzó a avanzar en contra de las posiciones de nuestros batallones desde el noreste, con enorme cantidad de infantería y 8 tanques. Nuestros vehículos acorazados comenzaron a disparar contra aquellas bestias de acero,
pero los proyectiles impotentes rebotaban de su coraza. Estos vehículos enemigos avanzaron por las callejuelas autoritariamente mientras nuestros proyectiles hacían un ruido ensordecedor al impactarles. Afortunadamente, la infantería de nuestros motociclistas, evidentemente muy vulnerables contra tanques, pudieron esconderse y se las arreglaron para no ser vistos por los tanques enemigos. Los blindados eran una seria preocupación, y a ellos se sumaba el hecho de que la infantería soviética comenzaba a acercarse peligrosamente hacia nuestras compañías. Yo esperaba que esto no se convirtiera en una masacre. A mi mente se me vino la idea que quizás las baterías alemanas apostadas en el puente tendrían mejor suerte contra estos insolentes tanques enemigos, así que me subí a uno de los vehículos y conducimos hasta ellas. Ahí me reuní con el pelotón de montaje. No podía creer lo que veía en mis ojos. Nuestra infantería retrocedía hacia el puente queriendo cruzar en dirección contraria, escapando de los tanques. Los oficiales tuvimos que hacer uso de toda nuestra autoridad para detener a estos SS que presos del miedo habían querido salvar su vida. Ahora regresaban a sus posiciones, ya que para ese momento importantes cantidades de infantería soviética se estaba infiltrando dentro de la villa. El episodio de los tanques soviéticos terminó de manera feliz cuando un Stug, cañón de asalto, y un cañón de 47 milímetros los emboscó por el lado y los hizo pedazos. Los negros, nuestros camaradas de los tanques, nos habían salvado. A las 4 de la mañana, un ataque de infantería masivo tuvo lugar frente a nuestras nuevamente ocupadas posiciones. Los motociclistas de las compañías de nuestro batallón de reconocimiento les dieron una cálida bienvenida. Sin embargo, la cantidad de soldados enemigos era tal que un grupo de atacantes penetró desde el sur de la villa. Afortunadamente, el puente, que era la posición más importante y el único motivo de haber capturado esta villa, no estaba en peligro. Evidentemente, los rusos querían recapturarlo para eventualmente lanzar un contraataque hacia el oeste. Al amanecer, parte de los atacantes yacían muertos, muchos habían caído valientemente a metros de posiciones de ametralladoras alemanas y tenían un aspecto horrible. La sangre literalmente corría torrentosamente por las callecitas de Novoarjángelsk. Además de los muertos, capturamos a muchos prisioneros, quienes tenían el rostro pálido y al parecer estaban seguros de que los fusilaríamos en ese mismo instante. En general, todos los ataques fueron repelidos exitosamente. El caldero de Uman encerró al 6º y 12º ejército soviético y progresivamente se fue haciendo cada vez más apretado, como la cuerda alrededor de un cuello. Desde el 2 de agosto, morteros pesados y piezas de artillería comenzaron a bombardear al enemigo atrapado. Desde una pequeña elevación en el terreno nos las arreglamos para ver el movimiento de tropas enemigas. Varias columnas y diferentes armas, además de la infantería, comenzó a escapar hacia los bosques buscando protección, que estaban a unos 5 kilómetros de la primera compañía del primer batallón de reconocimiento. Nuestros mandos estaban seguros de que el enemigo intentaría otra penetración hacia el este al anochecer. Los rusos eran expertos combatientes nocturnos y además así se aseguraban que nuestros camaradas de la Luftwaffe no pudieran operar. Al anochecer comenzó un bombardeo sobre las posiciones de nuestro batallón. Para ese momento, el bosque que le servía de refugio al enemigo estaba atestado de personas. Era evidente que infantería, caballería y artillería roja se estaba amontonando en el borde del bosque para cuando se les diera la orden de recorrer aquellos 5 kilómetros y chocar contra nuestro batallón. Ellos no sabían que nuestros observadores eran muy curiosos, por lo tanto su plan había sido descubierto y estaban a punto de morir, puesto que no podíamos permitir que este contingente tan grande comenzara a atacar. Debían ser eliminados antes de eso, ya que su número nos abrumaría. Nuestra división comenzó a traer a las posiciones morteros pesados y piezas de artillería cuya misión sería arrasar con el bosque. Yo me reservé el derecho de dar personalmente la orden de abrir fuego. Varias de las piezas de artillería con las que contábamos eran unos morteros de 6 tubos. Estas armas resultaban ser hasta ahora un misterio para nosotros, por lo que desconocíamos su efectividad en combate. Las manecillas del reloj brillaban en mi muñeca, yo estaba esperando el momento más idóneo para desencadenar el infierno. Durante estas horas, una saliente se estaba formando en el borde del bosque, simplemente el número de enemigos era demasiado grande. Se preparaban para lanzarse con todo contra nosotros al anochecer. Yo estaba esperando el momento justo, aquel en que la concentración de fuerzas enemigas al borde del bosque fuese tal, que asegurase que la matanza fuese tan intensa que obligaría al enemigo a retirarse o rendirse. El momento que esto tendría lugar sería justo al anochecer, durante los últimos rayos de sol,
por lo tanto yo esperaba ese instante. Mis hombres estaban nerviosos, en el ambiente había un desconcertante silencio y a la distancia los árboles comenzaron a ser abrasados por la oscuridad, sus contornos se hacían cada vez más tenues. Mis hombres apretaban sus fusiles, los ametralladores revisaban una y otra vez las piezas mecánicas de sus armas, asegurándose de que no fallarían. Entonces, ordené desatar el infierno. Plumas de humo de los cohetes que salían de aquellos morteros de 6 tubos comenzaron a escupir sus mortíferos explosivos, los cuales, en un arco iban a dar al borde del bosque y más allá. El horizonte se iluminó de repente y la muerte y destrucción comenzó a ser sembrada entre los enemigos. Junto con estos cohetes terribles, los proyectiles de morteros pesados y artillería se sumaron a la cacofonía que reinaba en el campo de batalla. Literalmente, el bosque fue partido en dos. Troncos, ramas, pedazos de hombres y animales se levantaron del suelo como si las explosiones provinieran desde el fondo de la tierra. Justo en este momento, a los soviéticos no les quedó otra alternativa que atacar, entonces sus posibilidades se redujeron a dos opciones: morir entre las bombas en el bosque o contra el fuego de nuestras ametralladoras. Ahora, nuestras vanguardias comenzaron a notar cómo la infantería soviética corría hacia adelante. Los operadores de ametralladora apuntaron sus letales implementos de guerra y abrieron fuego. Resulta extraño decirlo, pero la luz incandescente producida por las balas trazadoras producía un hermoso espectáculo en la noche. Aquellos soviéticos comenzaron a caer entre el bosque y nuestras posiciones. Nuestros vehículos acorazados lanzaban sus proyectiles frenéticamente y cuando una de sus rondas daba de lleno contra un soldado enemigo, simplemente éste desaparecía por arte de magia. Nunca durante la guerra pude dejar de preguntarme qué sentía un hombre al morir tan instantáneamente. La infantería enemiga caía como si fuese hecha de paja. El sol, que ya enviaba sus últimos rayos, se escondía como avergonzado de este espectáculo dantesco. Yo tampoco quería seguir mirando más, tal matanza generaba en mí una sensación de desamparo. Ciertamente, el bombardeo artillero debilitó enormemente el asalto enemigo, el cual, aunque valiente, estaba condenado a la destrucción. Luego de un par de horas, centenares de soviéticos comenzaron a salir del bosque a rendirse. Entre ellos venían muchas mujeres, eran enfermeras. Estas mujeres mostraban más dignidad que los hombres y trabajaron afanosamente durante la noche para traer alivio a los heridos. Nuestros doctores también hacían lo suyo, y mientras se trabajaba en los heridos y prisioneros, comenzó a expandirse el rumor de que paracaidistas enemigos iban a ser lanzados a nuestra retaguardia. Esto no era simplemente un rumor infundado, ya que en el cielo vimos volando grandes aviones de transporte, lanzando puntitos que al instante liberaban un blanquísimo paracaídas que contrastaba con la noche. Sin embargo, para nuestro alivio, estos no eran paracaidistas soviéticos, sino que eran cajas de munición y pertrechos lanzados para aliviar la falta de suministros de los hombres atrapados en el caldero. La batalla terminó con nuestra victoria y la bolsa de Uman terminó por ser destruida, ya por la acción de nuestros camaradas de la Wehrmacht, o por nuestra artillería, o porque los miembros del sexto y 12º ejército soviético se rindieron. Según nuestros informes, los números eran impresionantes. Casi 140.000 prisioneros, incluyendo los comandantes de ambos ejércitos, 317 tanques y 858 piezas de artillería cayeron en nuestro poder.